Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que tienen toda la intención de llevarnos a reflexionar con seriedad sobre nuestro estado espiritual. Tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales, venimos con nuestra alma, pero nuestra alma viene acompañada de un cuerpo, el cual es temporal. Quiero invitarte que cuando regreses a casa, te pares delante del espejo y con toda honestidad tú puedas preguntarte si eres el mismo de hace un año, si eres el mismo de hace 2 años, si eres el mismo de hace 5 años. Tú tendrás que reconocer que esas canas que empiezan a brotar en tu barba, en tu bigote, esas arrugas, esas expresiones faciales que se manifiestan y no se manifestaban cuando eras adolescente, del que pases tu mano, ¿verdad?, sobre el cutis de tu piel, de tu rostro, te tendrá que decir que ya no tienes la piel de bebé, que algo está pasando, que estás perdiendo la consistencia y que obviamente como seres espirituales que fueron encapsulados en un cuerpo de carne, que tiene tendones, músculos, ¿verdad?, arterias, que tiene todo ese tipo de utensilios, componentes, nosotros necesitamos entender que hay una instrucción de parte en este caso del Salvador, de nuestras almas, y Él te está diciendo que hay 2 tipos de personas y que de alguna manera esas 2 personas, esos 2 tipos de personas tienen distintos rumbos y tienen distintos lugares para poder pasar la eternidad. Él me habla de 4 palabras que yo quisiera dar la definición. Número 1 dice, el que creyere, está hablando que hay una actitud que te lleva a creer, que te lleva a confiar, pero a la vez no solo confiar, sino obedecer. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, está diciendo, yo confío en lo que Él me dice y obedezco. Eso es lo que está diciendo. O sea, no está hablando de emociones, no está hablando de sentimientos, está hablando de que confía en Dios y obedece lo que Dios le está diciendo. A eso se refiere. Da características muy particulares. Esa persona ha creído en Cristo, ha creído en la obra milagrosa que hizo en la cruz del Calvario por nosotros y obedece. Esa es una definición. 2, dice que ese tipo de personas que confían en Dios y obedecen, se bautizan. La palabra bautizar viene del original teñir. Eso significa sumergir. Como cuando alguien toma una prenda, imaginémonos que le vamos a cambiar de color a esta camisa, entonces la tomamos y en un balde de agua, ya con el respectivo tinte, lo que hacemos es sumergirla y sacudirla, para que de alguna manera a la hora de sacarla ya no tenga el mismo matiz, tenga otro color. Lo que está diciendo es que cualquiera que cree y es teñido, viene como consecuencia algo que se le llama será salvo. Salvo quiere decir va a ser preservado, va a ser guardado de la ira venidera. Dios ha condenado al mundo. El mundo está de alguna manera encerrado, influenciado por el que está sentado en el trono de la muerte, el que tiene el imperio de la muerte, esto es Satanás. El mundo ha sido teñido de mortandad. La gente tiene un gusto por la muerte, la gente tiene un gusto por producir obras de muerte, de desobediencia. Mas sin embargo, quien cree y es bautizado será salvo. Y el que no creyere, de acuerdo a lo que dice el contexto, dice, ¿será qué? Condenado. En el original es, ya ha sido condenado. En la otra ocasión estaba lloviendo, fui al Molino de Flores y hay un pequeño museo ahí y una sección que tiene varias fotos de la época de la Revolución Mexicana
y tenían una que me llamó la atención, saqué algunas fotos. Tenían el rostro de Pancho Villa y arriba decía reward, o sea, recompensa, y le pusieron ahí un precio en dólares. Una cosa teníamos que entender: aún no había caído en las manos de los americanos Pancho Villa, pero eso no significaba que de alguna manera ya estaba el juicio sobre él, que era lo único que hacía falta para que de alguna manera se cumpliera eso que pendía sobre su cabeza, solo que cayera en las manos de los americanos. Es todo lo que faltaba, pero ya había un señalamiento de este hombre: cuando se le pille va a ser castigado severamente, porque entró como ilegal, entró a hacer desorden aquí a Columbus, y él vino a agredir, a matar, a asesinar. Por tanto, hay una recompensa sobre su cabeza. La idea de Cristo es esta: que si tú no has creído, que si tú no tienes ese poder para obedecer, tú ya estás condenado. Lo único que hace falta solo que el espíritu que traes dentro de tu cuerpo abandone este cuerpo, para que inmediatamente tú desciendas a la eternidad separado de Cristo, sin esperanza. Quiero decirte que si en esta noche yo me voy de homosexual y me revuelco en mi pecado, y sucede que me asesinan esta misma noche, con esas mismas pasiones desordenadas, deseos, yo desciendo al lugar donde hay puro homosexual, pero no para satisfacer mis deseos. Tengo mucha sed, pero no hay agua ahí. Tengo muchas ganas de una relación sexual, pero no hay manera de satisfacer esas ganas. Tengo mucha hambre, soy un glotón, pero no hay quien me dé de comer. Tengo muchas ganas de ir al baño. Les ha pasado en las noches que están soñando que quieren hacer del uno, que de alguna manera desean hacer del uno, pero no pueden hacer del uno. Como que el subconsciente te dice: no, estás en la cama. Despiertas, inmediatamente vas de alguna manera al WC y vas a hacer tu necesidad. Es algo que te está atormentando. Y tú quisieras hacer mientras duermes, pero no se puede. Es algo similar. Jesús está diciendo que por favor presten atención y vean su necesidad. Que ustedes son responsables. No es tu mamá, no es tu papá. Entiéndelo, por favor. No es tu hermano, no es el que te invitó, no es casualidad que estés aquí. Hoy se te dice: si no haces de esta meta, si no haces de este mandamiento el único objetivo, la única razón de búsqueda sin cesar de tu vida, tú ya estás condenado. Tú tienes un grave problema. No tienes parte con Cristo. Entendámoslo. La palabra condenado es enjuiciado. Condenado es separado eternamente de Dios. Condenado es abandonado a su suerte, abandonado a sus pasiones. Eso es condenado. Entonces, hoy tenemos un estudio que tiene que ver con el que creyere y fuere bautizado. Pero yo quiero decirte, no habla del bautismo en agua, no habla de ello. El bautismo de agua es importante y todo lo tenemos que llevar a cabo, no cuando somos niños, cuando tenemos uso de razón, porque el bautismo en agua tiene que ver con un bautismo de arrepentimiento, que yo reconozco qué es lo que he hecho mal, yo me bautizo y pido perdón al Señor y le creo que Él me perdona, confieso mis pecados, y ese es un bautismo de agua. Pero Cristo no está hablando del bautismo de agua. Yo te voy a dar unos pasajes para que tú te des cuenta que no está hablando del bautismo en agua. Él está hablando de poder, Él está hablando de influencia sobrenatural, Él está hablando de que te tiñan, de que te cambien tu naturaleza, de que cambien tu carácter, de que suceda un milagro con tu vida para que tú puedas prevalecer ante un mundo que está bajo el poder del gran maligno, bajo el poder del ángel negro, un tirano, un perverso que de alguna manera tiene poder en la música,
poder en las modas, poder en la perversión sexual, tiene poder económico, tiene poder en las etnias, tiene poder en la cultura, tiene toda autoridad, todo lo que produce está podrido y sin embargo seduce y cautiva a la mayoría de las personas. Entonces, mis amados hermanos, hoy Cristo quiere que nosotros veamos la necesidad. Ya te bautizaste en agua, qué bueno, ahora busca el bautismo en el Espíritu Santo. Te vas a bautizar en agua, qué bueno, busca que realmente el Espíritu te tiña, porque si no te tiñe, déjame decirte, te veremos derribado, te veremos de alguna manera consumido a la mitad del camino, ni siquiera tendrás oportunidad de empezar. Entonces es muy importante, pudiera parecer cosa de risa, déjame decirte, hay muchos que ya se les quitó la risa porque murieron apenas en estos días y tuvieron que pagar muy cara la necedad con la cual procedieron. Quiero pedirte que vayamos y oremos al Señor, que Él nos pueda dar la gracia de entender esto. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de ti incapacitados. Venimos delante de ti, Señor, imposibilitados. Reconocemos, Señor amado, que nacimos en esta tierra y estamos confinados a esta tierra. El cielo está muy alto para nosotros. Tus caminos, tus estándares, Señor, son muy elevados para nosotros. Si tú no haces un milagro, estamos condenados ya, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Por favor, compadécete de nuestras almas. Recuerda que somos inmortales. Recuerda, Señor amado, que no tenemos alternativa. Si tú no haces un milagro, nos damos por condenados, Señor. Somos, Padre, contados entre las multitudes que irán a arder como leños en el fuego eterno. Por favor, quita toda actitud de irreverencia de nuestro corazón. Quita, Señor, todo poder de incredulidad que el diablo haya sembrado y permítenos creer en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Todos decimos amén. En el nombre precioso de Jesús. Es una declaración tajante. Es una declaración de parte del autor de nuestra fe. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos está pidiendo que nosotros creamos en Dios. Pero cuando Él nos pide que creamos en Dios, Él está queriendo que tú creas que Dios es bueno. No importa en la condición que estés, no importa lo que te esté pasando, no importa si conociste a tu papá, no importa si violaron tu persona, si abusaron de ti cuando eras niña, cuando eras niño, no importa, que tú sencillamente creas, Él es bueno. Él no tuvo nada que ver con lo que a mí me pasó de niño. Él no tuvo nada que ver con mi matrimonio roto. Él no tuvo nada que ver con la adicción de mi padre que yo imité. Nada que ver. Él es bueno. Él está pidiendo que nosotros tengamos esa actitud. La Biblia dice, ninguno es bueno, sino solo Dios es bueno. La Biblia dice que Dios, todo lo que lo hizo, Él lo hizo bueno y bueno en gran manera. Él está pidiendo que nosotros creamos que Él es el dueño de todas las cosas, que Él tiene mucha autoridad, tiene mucho poder. San Juan capítulo 1, por favor, vayamos a ver un verso. Capítulo 1, en el verso 3, dice así. Él está deseando que si tenemos fe, nosotros tenemos que confiar en estas cosas. Dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que comprender entonces, si vas a creer en Dios, tienes que dar por hecho que Él es el creador de todo cuanto existe. Hablamos de ángeles buenos, hablamos de ángeles malos. No que los haya hecho malos, sencillamente como tú tomas tus decisiones, ellos tomaron sus decisiones. Decidieron alienarse del Señor y separarse de Él, así lo has hecho tú. ¿Quieres seguir por esa senda? Jesús es todo un caballero, jamás te forzará, buscará de una y otra forma tratar de convencerte, pero si al final tú decides ir a tu propio lugar, Él te lo respetará. Dicen que para muestra solo hace falta un botón. El botón se llama Judas. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios respeta nuestras decisiones
Y quiero decirte, Jesús está queriendo que entiendas que tú necesitas ser teñido con el bautismo del Espíritu Santo, que tú necesitas ver tu realidad y con toda honestidad reconocer que no lo tienes, ir a tu cuarto, suplicar, rasgar tu corazón, pedirle por favor que te bautice, no levantarte hasta que no te bautice, que te toque, que te cambie, que pueda Él generar ese milagro en tu vida. Es lo que está pidiendo. Dice aquí que de alguna manera habla del bautismo del Espíritu Santo. Me llama la atención porque Jesús hizo una declaración y esto tenemos que entenderlo. ¿Cuántos de ustedes piensan ir al infierno? Yo les pregunto. ¿Alguno de ustedes ha planeado ir al infierno? Yo sé que ninguno de ustedes. Y aunque digas, yo no creo, a mí qué me importa, yo no sé si existe Dios, con todo y eso creo que no has planeado ir al infierno. Todos nosotros, como las generaciones pasadas y las venideras, queremos ir al lugar de reposo, queremos ir al cielo. Pero tenemos una frontera, hay una frontera con torniquetes y con guardias muy estrictos que no permiten que pase nada excepto lo que el Rey de Gloria ha establecido y ha prescrito que pueda entrar. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 31, por favor, vamos a verlo. Está hablando el juez de toda la tierra y fíjate lo que dice: el que de arriba viene es sobre todos. Leamos juntos esa parte, esa atañe a nosotros. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, cosas terrenales busca, en cosas terrenales piensa, metas terrenales tiene. Él no está planeando ir al cielo, él está planeando ir a Cancún, está planeando ir a Estados Unidos, está planeando ir a la fiesta de su compadre que se va a casar el mes que viene. Él está planeando esas cosas porque es terrenal y cosas terrenales, ¿qué dice? Habla. Y como es terrenal, la Biblia dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Génesis, por favor, capítulo 5, verso 3. Estamos perdidos, estamos fritos, estamos en problemas. Si tú no cambias, si no sucede un milagro, vete preparando para arder eternamente en el infierno. Yo no sé si tengas la capacidad. Ahora te recomiendo, cuando vayas a casa, cómprate una vela. Si no hay vela, cómprate una veladora o agarra la que has puesto ahí al pie del ídolo y pon tu mano por algún poco de tiempo a unos 30 centímetros. Y tú verás que la flama comienza de alguna manera a pendular de un lado a otro. Ok, estás sintiendo de alguna manera cierto calor. Bájala a 25. De ahí bájate a 20. Bájate a 15. Bájate a 10. Al grado de que la tengas a escasos 3 centímetros. Y cuenta, con toda sinceridad, cuenta cuánto tiempo puedes mantener tu mano sobre la flama. Y si puedes mantener tu mano 10 segundos sobre la flama, déjame decirte una cosa: con todo y eso, no estás capacitado para ir al infierno. Entiéndelo, por favor. Las Escrituras dicen: y dijo Jehová, no contenderá. Significa, no siempre, Dania, te voy a estar diciendo que lo que estás haciendo está mal. Significa, no siempre, Nicolás, te voy a estar llamando la atención. Significa, lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero no sé si la séptima me anime a hacerlo, porque tú eres, ¿qué? Carne. Compremos un pedazo de bistec y dejémoslo fuera del refrigerador. ¿Cuánto dura un bistec dentro del refrigerador, Joquis? 3 días. ¿Qué pasa después de esos 3 días, Leticia? Se empieza a secar, empieza a cambiar su textura en el refrigerador. ¿Cuánto durará fuera del refrigerador? En día y medio está pestando, en 3 días está gusanado. Eso es lo que está diciendo Jesús de nosotros. Ustedes son carne. Y si no, observa cuando alguien muere. ¿Por qué le hacen la autopsia? ¿Por qué de alguna manera lo embalsaman? ¿Por qué de alguna manera algunos los sellan y ya no los vuelven a abrir? ¿Por qué? Enseguida que se va el espíritu de vida,
la carne comienza a apestarse, comienza a putrefactarse. ¿Y sabes qué sale de manera natural? Gusanos. Ella produce gusanos. ¿Te imaginas a Aurelio como carne en el cielo? ¿Qué haría Aurelio apestando y produciendo su putrefacción en el cielo? ¿Le darían oportunidad de entrar? No. Te conviene, Filiberto, que el Espíritu te tiña. Es urgente que el Espíritu te bautice, que te tome, Francisca, antes que abandones ese cuerpo, que entre dentro de ti, que llores, que supliques, que le pidas, dame de tu Espíritu, necesito el Espíritu, bautízame con tu Espíritu. Ya bajé a las aguas, pero no es suficiente, todavía veo que salen cosas de mi corazón, veo que todavía me molesto, veo que todavía me gana la televisión, me ganan las cosas temporales, porque yo soy de esta tierra, pienso en las cosas terrenales, busco las terrenales, busco las que realmente se putrefactan. Yo necesito estar capacitado para ir al cielo. Estamos captando el mensaje. Es un imperativo. Por eso Jesús dijo: muchachos, qué bueno que vienen a la iglesia, pero yo quiero decirles una cosa: no todos van a entrar, porque no todos buscan con la misma intensidad. México es así, el mundo es así. Yo te pregunto, ¿cuántos salieron de tu secundaria en tu generación? ¿Cuántos salieron? ¿Todos salieron? ¿Cuántos salieron de la preparatoria? ¿Cuántos llegaron a la universidad? ¿Cuántos se recibieron? Yo pregunto. Hermano, esas cosas deben dejarnos ver que somos carne y que ni siquiera para las metas terrenales muchas veces servimos ni somos eficaces. Él está diciendo que somos carne y Él quiere que entiendas que nosotros necesitamos entender que como carne no tenemos la capacidad para estar en el cielo. La Biblia dice en el libro de Génesis que dijo el Señor: produzcan las aguas seres vivientes, monstruos marinos. Génesis, por favor, vamos a verlo, en el capítulo 1, en el verso 20, 1:20, dijo Dios, lea junto conmigo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Si tomamos un pez y lo sacamos del agua, ¿cuánto tiempo puede resistir fuera del agua? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que no eres pescador, sé que a lo mejor no eres experto en esto, pero ¿te llegó a pasar que veías que un pescado se salía de la pecera? Comenzaba a sacudirse. ¿Cuánto tiempo dura fuera del agua? No mucho tiempo. Y si no lo metes rápidamente, morirá, porque él nació en el agua y fuera del agua no puede estar. Tú naciste en la tierra y este es el lugar que, si no eres teñido con el Espíritu Santo, sencillamente te verá que te pudres en la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás, dice la Escritura. Nosotros necesitamos elevarnos, pero Dios adrede no nos dio alas. ¿Me explico? Adrede Dios no permitió que nosotros despegáramos los pies de la tierra para que pudiésemos ver nuestra necesidad. Tú no puedes seguir viniendo a las reuniones como quien viene descuidadamente. Cada día que pasa, cada día no de seriedad en las cosas que atañen a la bendición de tu alma, es un día perdido, es una oportunidad restada. Es de alguna manera ver, erosionar, evaporarse la esperanza de que el Espíritu te pueda bautizar, Leticia. No puedes venirte a dormir aquí a la reunión. Tienes que entender la necesidad de tu alma. Entendamos, por el simple hecho de haber nacido aquí abajo, estamos condenados a morir, porque somos de la tierra. Y nosotros necesitamos entender, no hay ningún lugar de reposo excepto el cielo. El cielo es el único lugar de descanso.
No se comparan a las vacaciones en aquella playa paradisíaca, no se comparan a las vacaciones en aquellas playas del Pacífico, no se comparan. El cielo es un lugar de descanso, pero las Escrituras no nos dan mucha holgura. Sencillamente nos dicen que el terrenal piensa cosas terrenales, habla, cree y busca cosas terrenales. No puede haber fe en él porque no ha sido de alguna manera teñido y ya ha sido condenado. Me causa mucha tristeza, y lo puedo decir con honestidad, cuando veo detrás de un mototaxi o veo detrás de una urban: descanse en paz, amigo fulano de tal. Y después investigas si creyó en Cristo, si se entregó a Cristo, si fue bautizado con el Espíritu Santo. No, él era adorador de la muerte. No, él era ateo. ¿Cómo puede descansar alguien en paz habiendo rechazado a Cristo, que es el príncipe de paz? O sea, si tú rechazas a Cristo, Él es el único que te puede dar paz, hija. Nadie más. La paz que este mundo tiene es temporal. Cuando tenemos dinero en la bolsa hay cierta paz. Pero ¿qué sucede cuando se acaba el dinero? Se va la paz. Mientras estás guapa y joven, te sientes bien, pero empieza a haber arrugas, cansancio, empieza a haber cosas, enseguida quieres echar manos si es que tienes la fuerza económica para una operación, para una liposucción. Enseguida se acaba la paz, pero la paz que Cristo da sobrepasa cualquier entendimiento, porque esa es una paz celestial. Hermanos, necesitamos buscar al Espíritu. Habla del bautismo del Espíritu Santo. Se necesita poder para ser librados de la ira de Dios. Te voy a mostrar algunos pasajes donde hubo gente que se bautizó y no fue salva. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Hermanos, yo los exhorto a que seamos verdaderamente serios en la búsqueda de la salvación de nuestras almas. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? Y todos en Moisés fueron ¿qué? En la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por favor, lea conmigo el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. ¿Dónde? A ver, hermanos, ¿no es cierto que Cristo se estaría contradiciendo? Dice ahí: el que creyere y fuere ¿qué? ¿Será qué? Pero ahí me dice que esos fueron bautizados y quedaron postrados en el desierto, porque dice que no se agradó Dios de ellos, no pudieron agradarlo. Porque quiero decirte una cosa: si no tienes el Espíritu Santo, no puedes agradar a Dios. El libro de Romanos nos dice, vayamos a Romanos por favor, capítulo 8, en el verso 5. ¿Lo tenemos? Porque los que son de la carne, juntos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, las intenciones, los deseos de la carne son, ¿qué dice? Enemistad, enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? A ver, hermanos, ¿por qué estos infelices quedaron postrados en el desierto? No tenían el Espíritu, no habían sido teñidos, bajaron a las aguas, pero hasta ahí fue su peregrinaje. Jamás el Espíritu Santo cayó sobre ellos, jamás el Espíritu Santo cambió su corazón, jamás el Espíritu Santo estuvo influenciándolos, porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu, 8:14 por favor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Dice aquí
verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Parafraseado es, porque si no crees, ya eres condenado, es lo que está diciendo Cristo. Pablo dice, mas si por el Espíritu, por el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué dice? Haces morir las obras de la carne, ¿qué dice? Entonces parafraseado es, si eres bautizado con el Espíritu Santo, serás salvo, serás preservado del juicio. Si no tienes el Espíritu Santo, la llama de Dios te va a consumir. Dios no te va a respetar. Solo quiero decirte, llamar tu atención, quiero llevarte al lugar de Sodoma y Gomorra. Ellos no tenían el Espíritu Santo y ellos vivían según la carne. Si los derechos humanos hubieran estado allí, Dios le hubiera mostrado a los derechos humanos cuál era el derecho de los sodomitas. Vino fuego y azufre y a todos los mató. Porque dice la Escritura que el que creyere y fuere teñido por el Espíritu Santo va a librar el juicio. Pero el que no cree y no es bautizado ya ha sido condenado. Por eso vemos que esa generación que se bautizó en Moisés, que bajaron a las aguas, pero nunca vieron su necesidad del Espíritu. Hermano, yo te suplico, por favor, tienes un cargo en la iglesia, qué bueno. Tienes tiempo viniendo, qué bueno. Pero más que preocuparte por el cargo, más que preocuparte porque te llamen hermano, más que preocuparte porque de alguna manera conozcas ciertos pasajes de las Escrituras, pregúntate con honestidad, ¿tengo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Él cayó sobre de mí? ¿Tengo la evidencia? Ay, pero ¿cómo? ¿Cuál? No sé cómo es la evidencia. Aquí dice cómo es la evidencia. Proyecta nuevamente, por favor, capítulo 8, verso 14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Fíjate lo que está diciendo. ¿Quieres saber si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu te va a guiar. Él te va a estar influenciando. Él te va a estar de alguna manera corrigiendo, prohibiendo, dando luz verde o mostrándote la luz roja. Pero, ¿qué es lo que te va a prohibir? ¿A dónde te va a guiar? Regresemos nuevamente al capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que... A ver, menciónenme algunas obras de la carne. Fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, hechicería, pleitos, rencillas, murmuraciones, borracheras, orgías, drogadicción, flojera. Todo eso es obras de la carne. Que no te engañe el diablo y tú pienses que eres hijo de Dios cuando tú vives así. El que creyere, déjame decirte una cosa, sigue como vas. El Espíritu te ha marcado cosas que tienes que dejar. ¿Y sabes qué? Tú te haces del rogar, como que sí las dejas y como que no las dejas, como que sí quieres y como que no quieres. Sigue así y va a llegar un momento en que te va a abandonar. Sencillamente serás abandonado a tu suerte. 2 veces fui a Estados Unidos como ilegal y una de las cosas que más terror me daba era que el coyote me abandonara, porque yo no sabía cuál era el camino hacia la tierra prometida, hablando del sueño americano. Yo no sabía. Yo ignoraba que había chicanos que odian a los mexicanos. Yo ignoraba que había negros que estaban llenos de zozobra, llenos de amargura. Yo ignoraba que había de los de la policía fronteriza, había racistas que mataban a los mexicanos. Yo ignoraba eso. Yo ignoraba que los hondureños, los salvadoreños, los salvatrucha, tenían riña a muerte con los mexicanos. Yo ignoraba eso.
Yo ignoraba que había serpientes venenosas. Yo ignoraba que hacía un calorón infernal en el desierto y que por las noches se congelaba uno. Yo ignoraba esas cosas. ¿Cómo habría yo de perder al coyote? ¿Cómo se iba a ir el coyote? Eso significaba que yo moriría, era una muerte segura. ¿Me explico? Podía perder a todos, pero no al coyote. Sencillamente veía su espalda, estaba viendo el color de su ropa y lo que él decía que hiciera, yo hacía. No me importaba qué decían los demás, qué dijeran, si querían quedarse o no. Yo iba tras el coyote y lo que él me decía, eso hacía, porque yo sabía una cosa: en ello depende mi subsistencia. El Espíritu Santo te es necesario. Si tú no lo buscas, de verdad, vas a quedar postrado en el desierto. Porque tú sueles pensar en puras cosas de la carne y tú dices que el Espíritu está en ti. No, los que son guiados por el Espíritu. Dice ahí, por favor, capítulo 8, en el verso 5 dice, después del punto y coma, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse, verso 6, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, quien se ocupa en la carne sueña si cree que va a llegar al cielo. Todavía retienes tu música, todavía retienes tus películas, todavía retienes ciertas cosas en tu vida. Déjame decirte una cosa: la fe tiene que ver con creer y obedecer inmediatamente. Eso es lo que hace que una persona que es contratada, que un trabajador sea estimado, que obedece, que es fiel, que es puntual, que es responsable, que es acomedido, que a lo mejor no sabe todavía, pero está en la disposición. Hermano, inmediatamente sube al escalafón y es seguro que lo van a poner de responsable. Es seguro que lo van a capacitar y que le van a aumentar un sueldo. Es seguro, dependiendo la actitud. Escúchenme, estos hombres que vinieron fueron bautizados en agua, pero no en el Espíritu, quedaron postrados porque ellos siempre querían carne, querían puerros, cebollas, ollas de carne, decían ellos, querían regresarse al mundo. Hermanos, esas no eran evidencias de que estaban siendo guiados por el Espíritu. La Biblia me dice que en el libro, por favor, de Hechos 8:13, que hubo otro que igual se bautizó. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. A ver, hermanos, dice la Escritura: al que diere dinero y fuere bautizado será salvo. ¿Así dice la Escritura? No, la Biblia dice: al que creyere y fuere bautizado. Aquí está la clave. ¿Quiénes son bautizados? Los que creyeron. ¿Cuál es la evidencia de los que creyeron? Inmediatamente hicieron lo que Cristo les pidió. Yo quiero decirle a usted, si usted es una de esas personas que ha creído e inmediatamente obedece, no tarda mucho en caer el Espíritu Santo. Así es el Espíritu. Él conoce los corazones. Si usted dice que quiere y se ha esforzado y está luchando, pero no ha sido bautizado, debería de hacerse un examen exhaustivo y ver qué cosas usted no ha obedecido inmediatamente. En cuanto las obedezca, pida perdón y el Espíritu Santo caerá sobre de usted. Porque es una consecuencia de creerle. Creer es: confío y obedezco. Pero vemos un Simón que ofrece dinero. Se bautizó y al final le dijeron: ruega a Dios por si quizá te sea perdonada la maldad de tu corazón, porque veo que en prisión de maldad y en hiel de amargura veo que estás. Estaba corrompido, lleno de un espíritu de codicia. Hechos 19:1-7. Por favor, búscalo, suplícale al Señor que te lo dé.
créele a Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Lean conmigo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo enfatiza y aclara cuál es el propósito del bautismo en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel varón que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Este texto nos deja ver que si Jesús estaba hablando del bautismo en agua, Pablo no tenía por qué volverlos a bautizar, ¿o sí? No. ¿Por qué los volvió a bautizar? Porque no estaban bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es necesario. Hermanos, hay gigantes, hay espíritus de sordera, hay espíritus de mudez, hay espíritus inmundos, hay espíritus agresivos, hay espíritus cóncubos, íncubos, hay espíritus que visitan de noche a los hombres, espíritus que visitan de noche a las mujeres, hay espíritus que toman de alguna manera espíritus de epilépticos, espíritus de lunáticos, espíritus de hombre lobo. Hay un sinfín de espíritus caídos. No es fácil, hermanos. No podrás enfrentar todo lo que viene si tú no tienes el bautismo en el Espíritu Santo. No podrás enfrentar. Entiéndelo. Por eso el Espíritu de Dios nos es menester recibirlo. Dice el libro de Números 14:21. Regresando un poco al tipo de personas que fueron bautizados en la nube con Moisés, pero nunca fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo, nunca fueron de alguna manera teñidos, influenciados, no se recibía del todo, no había una permanencia en este caso del Dios triuno en ellos. Hablando del Espíritu Santo, solamente venían las influencias, no había una residencia como en el pacto que estamos nosotros, en esta nueva dispensación, mas sin embargo vemos ahí, Números 14, en el verso 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, verso 22, todos que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto juntos, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. A ver, hermanos, este fue el grupo de personas, escúcheme, 600,000 fueron contados, sin contar niños ni mujeres. Dicen que eran entre 2 millones y 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Y estamos hablando que estos, como contristaron al Espíritu, el Espíritu les hablaba, el Espíritu les llamaba la atención, el Espíritu les marcaba cosas, y ellos no obedecieron. Dice ahí, los que me han tentado, ¿qué? Escuche, el Señor está queriendo no que guarde usted los 10 mandamientos. El Señor está queriendo que usted le ame con toda su mente, alma, fuerza y corazón, y que usted ame a su próximo como a usted mismo. Es todo lo que Él está pidiendo. Él no pide otra cosa. Y quizás a lo mejor dice, me han tentado 10 veces porque quería decirnos, no tienen la capacidad para guardar mis mandamientos que yo les he dado. No podrán guardarlos. Yo les he hablado, pero ellos son carne. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Pero el que no creyere, ¿será qué? Y ahí los condenó, porque no creyeron para obedecer. Cuando tú crees, tú actúas inmediatamente, y la consecuencia es que el Espíritu cae sobre de ti y te sella. Eres de su propiedad, le perteneces,
tienes la victoria asegurada. Él estará contigo. Siguiente verso, por favor. Ahí mismo, 14, 24. Pero mi siervo Caleb, juntos, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. A ver, mis hermanos, ¿qué había en Caleb? Caleb tenía una cualidad: creía y obedecía. Y como él creía, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado. Le creyó, Dios lo bautizó. Dice: por cuanto hubo en él otro espíritu. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué tipo de espíritu nos ha dado? Poder, de amor, de dominio propio. Yo entiendo que salir a la calle, ir a la escuela, ir al trabajo, ir a tu casa donde no creen en Cristo, es enfrentar gigantes. Pero tú necesitas al Espíritu para que te sostenga y tú puedas creer que Él te va a pasar en medio de todos ellos. Que tú puedas creer que en medio de 50 compañeros de clase tú podrás prevalecer, terminar tu carrera, recibirte y glorificar a Dios con el Espíritu que tienes dentro de ti. Es muy importante. Dice aquí: por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra, que es figura del cielo, en la tierra donde entró, y miran la consecuencia de tener el Espíritu Santo, y su descendencia, ¿qué dice? ¿Te preocupan tus hijos? Déjame decirte algo: sé lleno del Espíritu Santo y ellos alcanzan bendición también. ¿Vas a contraer matrimonio? Sé lleno del Espíritu Santo para que lo que engendres también sea engendrado del Espíritu Santo, para que tú puedas decir con convicción: hijo mío, te veré en el cielo. Pero si tú no eres lleno del Espíritu Santo, déjame decirte una cosa: difícilmente le dirás a tu hijo: te veré en el cielo. Más bien tendrás que resignarte, porque tú eres carne, piensas en las cosas de la carne, eres terrenal, naciste en la tierra, tu final es la tierra, y al final, a la postre, la muerte eterna. Hermanos, ¿de qué bautismo habla Jesucristo? Del bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo tienes? No me contestes a mí, contéstate tú. A mí me puedes decir que lo tienes, pero si no lo vives, te estás engañando a ti misma, a ti mismo. Contéstate tú, sé humilde, reconoce. ¿No lo tienes? Bueno, pídelo, para eso es. Vayamos a ver un texto, por favor, y terminamos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 11. Dice así: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lucas 11, por favor, hermano. Lucas capítulo 11, en el verso 13. Cuando habla de buenas cosas, habla de lo que es realmente bueno para ti y para mí. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, leamos juntos: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Qué dice? A los que se lo pidan. ¿Te lo quiere dar o no? ¿Te lo quiere dar? Él te lo quiere dar. No depende de ti, depende de Él. Pero una pregunta: ¿tú lo quieres? ¿Lo necesitas? ¿O sencillamente te has resignado a morir eternamente? Yo te recomiendo que no respondas. Yo te recomiendo que vayas a casa y que medites. La idea no es cambiarte de religión.
Aquí no estamos tratando de cambiar de religión a nadie. Esto le conviene al católico, esto le conviene al mormón, esto le conviene al testigo, esto le conviene al satanista, a la prostituta, al marihuano, al adúltero, al homosexual, al religioso, al pastor, al diácono. Esto le conviene a todo mundo. Si queremos librar el juicio de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice. Y una vez bautizándonos, podremos tener las fuerzas para enfrentar todo lo que va a venir. Si tienes oportunidad, busca. Hay un libro que se llama Los Mártires de Fox. Un libro que habla acerca de las multiformes variantes de tortura. La Inquisición, la Iglesia romana inventó una gran cantidad de formas de torturar a los que no creían en lo que ella decía que tenían que creer. No vamos tan lejos. En el primer cuadro de la Ciudad de México se abrió un museo y el título era el Museo, ¿verdad?, de la Tortura de la Santa Inquisición. Tuve la oportunidad de ir, no me lo podía perder. Hermano, cada forma de tortura que había, que solamente puedes tú pensar, el mismo demonio los inspiró. Había una rueda donde ponían a un individuo en semicírculo, desnudo, y abajo prendían una fogata. Y era como una rueda que le dabas, como una rueda de la fortuna, pero del tamaño más o menos del cuerpo humano. Y el hombre estaba en semicírculo, y entonces a la hora de darle vuelta a la rueda, el hombre iba siendo rostizado como pollo. Renuncia a lo que crees. Renuncia. Cree en lo que dice la Iglesia romana. Cree en lo que dice. Había gente que literalmente moría rostizada, pero no negaba lo que había creído, porque había creído y había sido bautizada en el Espíritu Santo. No se puede enfrentar la tortura, la persecución, el desánimo si el Espíritu no está sobre de ti. Había uno que le llamaban el potro. Terminaba de esta forma. A las damas las desnudaban y las abrían de piernas y las sentaban ahí. En sus tobillos les ponían unos sacos de arena, de tal manera que los sacos de varios kilos jalaban sus tobillos. Y las damas eran desgarradas, porque tenían que confesar que era una herejía, que la salvación era por gracia y no por obras. Muchas damas terminaron de una manera espantosa. Había otra tortura que era una silla de hierro con muchos leños abajo y era quemada. De alguna manera la pira se encendía y la silla era de un color como bronce, pero cuando alcanza su máxima temperatura tomaba un color rojizo. Y entonces agarraban de las dos muñecas con lazos, con sogas, y después un palo largo, más o menos de aquí a donde está Serafín, que tenía como una horqueta que agarraba la cintura. Y entonces de un lado un asesino y de otro lado otro asesino y otro con el palo la iba empujando. ¿Vas a negar? ¿Vas a creer que de alguna manera la salvación es por obras? Niega que Jesús es Cristo, niega que Jesús es Dios. Y llegaban desnudas a las damas y las sentaban en esa silla ardiendo. Solo se oía shhh y un montón de humo. Las almas y los cuerpos sucumbían de una manera espantosa. Satanás sabe que si uno de ustedes es lleno del Espíritu Santo, le va a quitar muchas almas que van a ir al infierno y te hará mucha guerra y va a tratar de partirte a la mitad. Y yo te digo algo, la única manera de poder enfrentar y resistir es ser lleno del Espíritu Santo. A otros tenían a sus pequeños niños, 3, 4 años,
retráctate de tu fe. No me retracto. Retráctate de tu fe. No me retracto. Tomaban al niño por los tobillos y lo iban a azotar así hacia la pared, que reventara su cráneo. La pared estaba llena de sesos y de sangre. ¡Pum! Salpicaba. Cuando el padre de familia vio que iban a azotar al niño, empezó a llorar. Era el fruto de las entrañas de su esposa. Era lo que de sus lomos había salido. Proyéctate, tu pequeño hijo está en el altar. El padre comenzó a llorar y empezó a debilitarse. El niño dijo: papá, no te retractes. Yo no quiero vivir sabiendo que tengo un padre cobarde. Eso encendió la ira de los malévolos. Tomaron al niño, lo azotaron en la pared, lo reventaron como animal. El padre terminó deshecho en lágrimas. No se retractó, pero fue un sufrimiento muy particular, como para traumar de por vida a una persona. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Velo por ese lado. Velo como quien necesita obedecer a Dios y necesita el Espíritu Santo. Tienes que ser honesto. Tú piensas en las cosas temporales, las cosas que te producen satisfacción. Tu regla es yo, luego yo, y después si hay un pedazo yo, y después yo también. El Espíritu Santo piensa de manera muy diferente. El Espíritu primero Dios, luego el prójimo y al último tú. Si hay 4 panes y hay 5 personas, ellos comen y tú te quedas sin comer. Así piensa el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Bajar a las aguas, sí, porque es señal del nuevo pacto. Pero inmediatamente pedir el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pongámonos sobre nuestros pies, para que tú que has estado tomando decisiones y has estado asistiendo regularmente, sepas que no se viene a dormir aquí ni se viene a perder el tiempo. Vienes a ser instruido. Las Escrituras nos dicen: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Por favor, tú sabes que no lo tenemos. Dánoslo, por favor. Lo necesitamos. Es una necesidad imperante. Estamos como Israel, el mar rojo delante de nosotros y al faraón atrás de nuestras espaldas. Quedarnos de este lado significaría que el faraón, que el mismo diablo pasará sobre de nosotros y nos hará pedazos. Por favor, sabemos que no lo merecemos, pero hemos creído en tu palabra que dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Búscalo. ¿No lo has encontrado? Búscalo. ¿Aún no ha llegado? Búscalo. ¿Has estado llamándole? Tócale. ¿No hay respuesta? Grítale. ¿No responde? Vuelve a insistir. Toca una vez, 2, 3, 4, las que sean necesarias. Tienes que ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. No hay alternativa. O de lo contrario, resígnate a que el diablo pase sobre de ti, te haga pedazos y al final seas condenado, exiliado de la presencia de Dios, abandonado a tu propia suerte, consumido en el holocausto donde el fuego no debe de apagarse. Mas, sin embargo, a pesar de que somos terrenales,
El Señor quiere dártelo. Si tú eres malo o mala y das buenas cosas a tus hijos, cuanto más el Padre de las luces dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Pero solo al que cree. Solo al que cree y obedece. Solo al que cree y toma decisiones. Solo a Él. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Si hay hoy una alma que quiera tomar esto en serio y que allí en su lugar, Señor, reconozca que está perdida, que no hay escapatoria, que el infierno es su lugar, su hogar eterno, pero quiere escapar, desea de todo corazón salir, yo te ruego, Señor, síguele alumbrando, síguele produciendo esa hambre por tu Espíritu. Sigue, Señor amado, provocando el querer como el hacer, hasta que, Señor amado, no le perdones, no cubras su culpabilidad y le bautices con tu Espíritu Santo y le llenes de tiempo en tiempo hasta que no lleguemos a casa. De nosotros ten misericordia, hemos probado los poderes del siglo venidero, hemos sido hechos partícipes, Padre amado, del don celestial. Te damos muchas gracias por habernos bautizado con tu buen Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre precioso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén, Señor. Sí, amén.